Los ojos de la herencia. El ajuste de cuentas de 5 años. Advertencia emocional. Prepárense para un momento desgarrador de la verdad. Antes de que presencien el instante en que el mundo de un poderoso CEO se detiene en seco, hagan algo por nosotros. Denle a suscribir y activen las notificaciones. No querrán perderse ni un solo segundo de este épico reencuentro. La reunión en la Torre, Madrid. Él le había gritado que había arruinado su vida con el embarazo. Pero 5 años después, el CEO millonario vio a la niña pequeña con sus ojos exactos, y todo se detuvo. La sala de juntas quedó en silencio, roto solo por el zumbido constante de Madrid, a kilómetros de distancia. La tensión en el aire era como cristal, fino, frágil, listo para romperse con la palabra equivocada. Alejandro Herrera se paró junto a la ventana, su reflejo proyectado contra el horizonte de la ciudad, pareciendo cada centímetro del hombre que había construido. Poderoso, impecable, intocable. Su cabello oscuro atrapaba la luz urbana, y sus ojos azul hielo, normalmente serenos y calculadores, ahora ardían de furia. Isabela Vega estaba al otro lado de la sala, agarrando un pequeño trozo de papel doblado en su mano temblorosa. Las palabras que había ensayado una y otra vez se desvanecieron en el momento en que él la miró. Ella siempre había admirado su confianza, su precisión, la forma en que su presencia podía dominar una habitación. Pero ahora, todo lo que veía era a un extraño, un hombre cuyo éxito lo había despojado de compasión. «¡Arruinaste mi vida con este embarazo!», gritó, la palabra golpeándola como un impacto físico. Él no pretendía alzar la voz, pero la rabia, el miedo, la pérdida de control, todo lo que había enterrado bajo su imperio, estalló en una sentencia brutal. Isabela se encogió, pero no lloró. No podía. No aquí. No delante de él. Sabía que esta conversación sería difícil, pero no había esperado tanta crueldad. Por un momento, no hubo nada más que silencio. El aire se sentía espeso, pesado con todo lo que no se dijo. Ella lo miró, al hombre que una vez había amado, al hombre que solía hacerla reír con comida barata a medianoche, antes de la empresa, antes del poder, antes de que se convirtiera en otra persona. «Alejandro», susurró, su voz apenas audible. «Esto no es solo sobre ti». Él se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello, con la mandíbula tan tensa que parecía dolorosa. «¿Crees que puedo simplemente dejarlo todo? ¿Tienes idea de lo que está en juego ahora? Mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido». Sus palabras fueron cortantes, cada una un fragmento de hielo atravesando el espacio entre ellos. Isabela quiso gritar, decirle que su reputación no lo mantendría caliente por la noche, que su imperio no significaba nada comparado con el diminuto latido que crecía dentro de ella, pero sabía que era inútil. El hombre que estaba ante ella no era el Alejandro que le había sostenido la mano cuando tenía miedo, que le había susurrado que no creía en el amor hasta que la conoció. Ese hombre se había ido. Le escocieron los ojos, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Yo no planeé esto», dijo suavemente. «Pensé que tenías derecho a saberlo». Él se rió amargamente, con la voz hueca. «¿Un derecho? ¿Crees que me estás haciendo un favor al decirme esto? ¡Estás destruyendo todo!». Golpeó la mano sobre el escritorio. El sonido resonó en la sala como un trueno. Ella dio un pequeño paso atrás, no por miedo, sino por la aplastante comprensión de que este era el final de todo lo que tenían, todo lo que ella creyó que podrían ser. Se volvió hacia la puerta, con las piernas temblando. «Me iré», murmuró, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme
como para llevar el peso de su decisión. Pero te arrepentirás de esto algún día, Alejandro. Tal vez no hoy, tal vez no pronto, pero lo harás. Él no respondió. Ni siquiera la miró mientras ella salía. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y en ese sonido dulce y final, algo dentro de ambos se hizo añicos. Alejandro permaneció junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, mirando las luces de la ciudad, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Pero a medida que los minutos se convertían en horas y la oficina se oscurecía, el eco de su voz lo persiguió. En algún lugar, muy dentro, un pensamiento silencioso y no deseado comenzó a formarse, que rápidamente apartó. Afuera, Isabela salió al aire frío de la noche. La ciudad rugía a su alrededor, pero ella se sentía entumecida, como si el ruido perteneciera a otro mundo. Se llevó una mano al vientre, con los dedos temblándole. «Estaremos bien», le susurró a la vida que crecía dentro de ella. «Lo prometo». El viento le azotó el cabello y por primera vez en su vida no supo a dónde iba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado de perseguir un amor que venía con condiciones. Ella construiría su vida desde cero, incluso si la rompía. Arriba, Alejandro se sirvió una bebida y se sentó en su escritorio, pero el líquido ámbar no hizo nada para ahogar la amargura. Pensó en sus ojos, la forma en que lo habían mirado, no con ira, sino con decepción. Esa mirada le dolió más que sus palabras. Una grieta se formó en su pecho, pequeña, pero real. Él aún no lo sabía, pero ese momento volvería a él años después, cuando el mundo que había construido a su alrededor comenzara a desmoronarse bajo el peso de lo que había perdido. Pausa rápida. Si fueras Isabela, ¿le habrías contado o habrías mantenido el embarazo en secreto para protegerte de su crueldad? Comenta tu opinión abajo y haznos saber. La cala tranquila. San Pedro de Alcántara. La ciudad había quedado atrás, su ruido y sus luces desvaneciéndose en un desenfoque distante, mientras Isabela se sentaba en el autobús casi vacío que la llevaría a un pequeño pueblo costero que solo había visto una vez en un mapa. San Pedro de Alcántara, enclavado en la Costa del Sol. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre, su mente tambaleándose por lo que acababa de suceder. Había dejado todo atrás, su trabajo, su apartamento, sus amigos, pero se sentía extrañamente tranquila. Las lágrimas se habían detenido en algún momento del camino, dejando solo agotamiento y una tranquila y feroz resolución. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro, la frialdad en sus ojos, la forma en que la miró como si fuera un inconveniente, en lugar de alguien sin quien una vez dijo que no podía vivir. Trató de odiarlo, pero el amor no se convierte en odio tan rápido. Se desvanece lentamente, dolorosamente, dejando atrás un fantasma que te sigue a todas partes. Cuando llegó al pequeño pueblo de San Pedro, el aire olía a sal y lluvia. El mar se extendía interminablemente ante ella. Gris y en calma, y por primera vez en semanas, pudo respirar. Encontró un pequeño apartamento de una habitación encima de una panadería con paredes agrietadas y ventanas con corrientes de aire, pero era suyo. La casera, una mujer mayor llamada Doña Carmen, la miró con ojos amables y no hizo preguntas cuando vio la caja de la prueba de embarazo asomando en la bolsa de Isabela. «Estarás bien aquí, querida», dijo suavemente, entregándole las llaves. «El mar tiene una forma de curar lo que la gente rompe». Isabela sonrió débilmente, aunque aún no estaba segura de creerlo. Esa noche,
Mientras yacía en la cama estrecha, escuchando el sonido de las olas contra la orilla, susurró una promesa silenciosa a la pequeña vida que crecía dentro de ella. Nunca permitiría que su hija se sintiera no deseada, no como ella se había sentido. Los meses siguientes fueron duros, pero también le dieron a Isabela algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en una librería local, pasando sus días rodeada del reconfortante olor a papel viejo y el murmullo tranquilo de historias que no eran la suya. Los habitantes del pueblo comenzaron a reconocerla, a saludarla con un gesto, a ofrecerle suaves sonrisas matutinas. No sabían quién era ni lo que había dejado atrás, y a ella le gustaba así. Ya no era la mujer que trabajaba para un multimillonario o la que lloraba en su oficina. Era simplemente Isabela, la mujer que caminaba por la playa todas las tardes y sonreía a los extraños. A medida que su vientre crecía, comenzó a hablar con su bebé. Empezó como susurros, tímidamente al principio, pero pronto se convirtió en un ritual nocturno. Se sentaba junto a la ventana, con la luz de la luna cayendo sobre su rostro, y contaba historias sobre la esperanza, sobre la bondad, sobre las segundas oportunidades. 9 meses después, bajo un cielo gris y suave, Isabela dio a luz a una niña. En el momento en que escuchó ese primer llanto, todo dentro de ella cambió. El agotamiento, el miedo, el dolor. Todo se desvaneció en un instante. La enfermera le colocó el bebé en los brazos e Isabela miró a su hija por primera vez. Tenía manos diminutas, una mata de pelo rubio claro, y al abrir los ojos, eran del azul más claro que Isabela había visto jamás. Eran sus ojos. Por un momento sintió que el viejo dolor regresaba, agudo y profundo. Pero luego el bebé hizo un pequeño sonido y la devolvió al presente. «Sofía», susurró. «Te llamas Sofía». En ese momento frágil y perfecto, Isabela se dio cuenta de que el amor no había muerto el día que Alejandro le dio la espalda. Simplemente había cambiado de forma. Todavía estaba vivo, ardiendo silenciosamente en sus brazos, en el latido constante del pequeño corazón presionado contra su pecho. Besó la frente de su hija y cerró los ojos, dejando caer las lágrimas por fin. No por dolor, sino por una gratitud extraña y abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abandonada. Se sintió elegida. CTA de conexión. Este es un nuevo capítulo en la vida de Isabela. Si te conmueve su fuerza, dale a me gusta y comparte esta historia. La marea imprevista. La primera primavera después del nacimiento de Sofía llegó en silencio, como si el mundo mismo quisiera moverse suavemente alrededor de Isabela. El apartamento olía siempre a pan recién hecho, y la vieja ventana traqueteaba cuando el viento marino arreciaba. Pero era un hogar, y eso era suficiente. Isabela estaba más delgada, pero más fuerte. Sus ojos llevaban esa clase de calma que solo llega después de sobrevivir a una tormenta. Los primeros días de la maternidad fueron caos envuelto en ternura. Noches sin dormir, mañanas llenas de pequeños llantos y suaves risitas que podían derretir su agotamiento en un instante. En los momentos tranquilos, entre estanterías de libros, tarareaba suavemente a Sofía, que se sentaba en un cochecito cerca del mostrador. Los clientes adoraban a la niña. A menudo le traían pequeños regalos, lazos diminutos, libros de cuentos, un collar hecho de conchas. Ellos no sabían la historia detrás de esos ojos azules que reflejaban a un hombre que Isabela había jurado haber dejado de amar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Alejandro se había entregado al trabajo, como si el éxito pudiera borrar la memoria.
Se quedaba hasta tarde en la oficina, cerraba tratos que eran titulares y llenaba su agenda tan completamente que no había espacio para el silencio. Pero por mucho que trabajara, el vacío lo seguía. Se decía a sí mismo que no le importaba dónde había ido Isabela o qué había hecho. Sin embargo, a veces, cuando pasaba por la ventana de un café o escuchaba a alguien reír como ella solía hacerlo, algo dentro de él se retorcía dolorosamente. 9 meses después, el dolor seguía ahí. Una tarde lluviosa, mientras Isabela cerraba la librería, el dueño, Ricardo, le entregó un periódico que un turista había dejado. El titular de la portada decía: Vance Acquisitions se expande a Europa. CEO nombrado emprendedor del año. Se quedó paralizada por un momento, sus ojos fijos en el nombre familiar. El rostro de Alejandro la miraba desde la fotografía brillante, confiado, encantador, rodeado de poder. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado. Su pecho se apretó, pero se obligó a dejar el periódico a un lado. Él era un hombre de otro mundo ahora, un mundo al que ella ya no pertenecía. Sin embargo, en el fondo, algo susurraba que historias como la de ellos no terminaban en silencio, sino que simplemente se pausaban, esperando el momento de reanudarse. El ajuste de cuentas de los 5 años, se habían escurrido de los dedos sin previo aviso. El aire salado de San Pedro se había convertido en parte de los pulmones de Isabela. Su pequeño trabajo en la librería se había convertido en un puesto a tiempo completo, y Sofía se había convertido en una niña brillante y curiosa que llevaba la luz del sol en su risa. A los 5 años, estaba llena de preguntas que deleitaban y rompían el corazón de Isabela a la vez. Preguntas sobre las estrellas, sobre los sueños y a veces sobre los padres. Isabela siempre respondía con gentil honestidad, diciéndole que algunas personas amaban de manera diferente, que a veces el amor no era suficiente para que la gente se quedara. Una tarde de invierno, después de otro largo día de reuniones, Alejandro se sentó en su coche fuera de un restaurante en Madrid. Había comenzado a nevar, cubriendo la ciudad en un silencio blanco. Cerró los ojos y por un momento pensó que había oído la risa de un niño cerca. Era ligera y pura, como el sonido de algo que no merecía recordar. No se dio cuenta del pequeño café al otro lado de la calle. No vio a la mujer y a la niña pequeña que habían entrado momentos antes de su llegada. Dentro de ese café, Isabela estaba cepillando los copos de nieve del cabello de Sofía mientras se sentaban junto a la ventana, compartiendo una taza de chocolate caliente con demasiada nata. «Mami, ¿crees que nevará lo suficiente para hacer un ángel de nieve?», preguntó Sofía, con sus ojos azules brillando. Isabela sonrió, pero cuando levantó la vista hacia la ventana, su corazón de repente se disparó. Al otro lado de la calle, enmarcado por el resplandor de las farolas y la nieve que caía, lo vio. Alejandro, más mayor, más afilado, pero innegablemente él. Su respiración se detuvo. Los años lo habían cambiado, pero no lo suficiente como para borrar al hombre que había amado. Ella bajó la cabeza rápidamente. El corazón le latía con fuerza. Habían pasado 5 años, y sin embargo, la mera visión de él la hizo sentir como si estuviera parada en esa oficina de nuevo. Ella se dijo a sí misma que era imposible que él la notara. Pero entonces la voz de Sofía rompió el momento. «Mami, ¿qué pasa?», Isabela forzó una sonrisa, sin mirar hacia la ventana. Al otro lado, Alejandro sintió un tirón, algo débil, pero insistente, como un recuerdo rozando su piel. Se detuvo,
Sus ojos se dirigieron hacia la ventana detrás de él, pero el reflejo lo hizo imposible de ver a través de ella. Sintió como si se hubiera perdido algo importante, algo familiar e irreemplazable. La verdad inconfundible. A la mañana siguiente, Isabela estaba cerrando la librería de Ricardo cuando escuchó el suave tintineo de la campana y se giró para ver una figura parada en la entrada. Por un latido, el aire abandonó sus pulmones. Alejandro. Alejandro estaba allí. Los mismos ojos azules penetrantes se encontraron con los suyos, y en ese momento, los años se desvanecieron. Él dudó, su voz baja e insegura. «Isabela», dijo suavemente. «¿Qué estás haciendo aquí?», logró susurrar ella. Él entró lentamente. Su mirada recorrió la pequeña tienda, como si tratara de reconstruir su vida a partir de sus rincones. «Estaba conduciendo. Ni siquiera sabía a dónde iba», admitió. «Y entonces te vi. No deberías estar aquí, Alejandro. No queda nada que decir». «Tal vez no», dijo suavemente, «pero tenía que verlo por mí mismo. No sé por qué, pero no podía dejar de pensar en ti. Me dejaste solo con recuerdos, Alejandro. Te aseguraste de eso», dijo ella en voz baja. «Me dijiste que desapareciera. Así lo hice. Y no tienes derecho a volver solo porque de repente sientes nostalgia». Él la miró, su rostro sombreado por algo pesado, casi atormentado. «Idiota, me equivoqué», dijo después de una larga pausa. «No entendía lo que estaba perdiendo. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero lo destruí en su lugar». Su confesión flotó en el aire como una herida reabierta. Ella no quería creerle, no quería permitirse la esperanza, pero mientras estaba allí, luchando por mantenerse entera, una pequeña voz gritó desde detrás del mostrador. «¿Mami?» Isabela se congeló. Los ojos de Alejandro se dirigieron hacia el sonido, la confusión y la conmoción parpadeando en su rostro. Antes de que pudiera detenerla, Sofía se asomó por detrás del mostrador, su cabello dorado atrapando la última luz de la ventana. Por un momento, la sala quedó en silencio. La mirada de Alejandro se posó en la niña, y algo dentro de él se hizo añicos. La forma de su rostro, el color de sus ojos. Sus ojos no dejaban lugar a la negación. El corazón de Isabela se hundió mientras observaba cómo una comprensión cruda e imparable se extendía por él. Dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. «Isabela, ¿es ella?» La garganta de Isabela se cerró. El momento que había temido durante 5 largos años había llegado, y se sentía completamente desprevenida. Puso una mano protectora sobre el hombro de Sofía y asintió lentamente, su voz temblando cuando finalmente habló. «Sí, Alejandro, ella es Sofía, tu hija». El silencio que siguió fue absoluto, lleno del peso de los años y de decisiones que ninguno de los dos podía deshacer. Y en ese silencio, algo irreversible cambió entre ellos, algo que ninguno podía entender todavía. «El momento cero. La historia no ha terminado. Comenta qué crees que serán las primeras palabras de Alejandro a Sofía después de esta revelación». Los años no hablados. Continuación. Alejandro no habló durante mucho tiempo. El sonido de la ciudad se desvaneció en la nada mientras permanecía allí, mirando a la niña que acababa de poner su mundo patas arriba. Su pecho se sentía demasiado apretado, su garganta seca. Había imaginado 1000 escenarios para este momento, pero nada podría haberlo preparado para la vista de la niña con ojos azules que reflejaban los suyos. «¿Qué edad tiene?», preguntó Alejandro, con la voz ronca. «5», dijo Isabela simplemente, y el número lo golpeó. Pudo sentir los años que se había perdido, los momentos que nunca tuvo, los primeros pasos, las primeras palabras, todo. Todo lo que no había estado allí para ver, por su propia arrogancia,
su orgullo ciego. Alejandro se arrodilló lentamente para estar a la altura de Sofía, con cuidado de no asustarla. Su corazón se sentía como si se estuviera rompiendo en su pecho mientras se encontraba con su mirada. «Hola», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Soy Alejandro». Sofía lo estudió por un momento. Luego le dio una pequeña y tímida sonrisa. «Hola», respondió. Y por la fracción de un segundo, algo frágil y hermoso llenó el aire entre ellos. «No tengo derecho a pedir perdón», dijo él, volviéndose hacia Isabela, sus ojos azules suplicando. «Pero, por favor, Isabela, necesito conocerla. No puedo volver a marcharme, no después de verla». Isabela suspiró. No confiaba en él. Pero cuando miró a Sofía, que miraba a Alejandro con curiosidad, algo dentro de ella cambió. No podía negarle a su hija la verdad. No para siempre. «Cariño», le dijo a Sofía. «Él es alguien que mamá solía conocer». Alejandro, por su parte, se levantó con firmeza. «No merezco una segunda oportunidad, pero te pido que me dejes ganarla. Te daré mi palabra. No me iré hasta que tú me lo pidas». El largo camino de vuelta. Las siguientes semanas se desarrollaron con una intensidad que ni Isabela ni Alejandro habían esperado. El primer encuentro los había dejado a ambos conmocionados. Alejandro ya no podía concentrarse en el trabajo. Una niña pequeña había deshecho todo lo que creía saber sobre sí mismo. Comenzó a conducir cerca de la librería con más frecuencia, siempre aparcando a distancia. No quería presionarla, pero necesitaba saber que eran reales. En una rara tarde suave de invierno, Isabela llevó a Sofía al parque. Cuando se giró para tomar su termo de cacao, su corazón casi se detuvo. Alejandro estaba allí, con las manos en los bolsillos del abrigo. Había visto a Sofía jugando, su risa sonando en el parque como una melodía que no podía ignorar. «¡Mami, es el hombre de la tienda!», gorjeó Sofía. Alejandro se arrodilló lentamente, a la altura de Sofía. «Hola de nuevo. ¿Te estás divirtiendo? Estoy haciendo un ángel de nieve», dijo Sofía con orgullo. «¿Quieres ayudar?». Alejandro sonrió. Una sonrisa real, que ella no había visto en años. «Me encantaría». Juntos, se arrodillaron. Sus risas se mezclaron con las de Sofía, mientras construían un muñeco de nieve pequeño y torcido. Por unos momentos, no se sintió como si el pasado se cerniera sobre ellos. Fue simple, fácil, casi pacífico. Cuando Sofía se fue a buscar otro palo, Alejandro se levantó y miró a Isabela. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme tener ese momento. Yo no te dejé. Sofía lo hizo», dijo ella. «Ella no conoce la historia entre nosotros. Entonces permíteme hacer una nueva historia con ella. Por favor, no te pido perdón, Isabela. Solo quiero la oportunidad de estar aquí. ¿Crees que puedo volver a confiar en ti? Después de todo. ¿Después de que me tiraste a la basura? No, no espero que confíes en mí», dijo él, sin inmutarse. «Pero te pido que me permitas ganármela. Cuando se ponga difícil, me quedaré de todos modos. Por ella. Por ti. Por lo que destruí». La elección del futuro. A lo largo de las siguientes semanas, Alejandro comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con cuidado de no excederse. Él era paciente, constante y, para su sorpresa, amable. Lentamente, el muro alrededor del corazón de Isabela comenzó a agrietarse. Sofía lo adoraba. Era a la vez hermoso y aterrador de ver. Él se había convertido en una presencia constante, aprendiendo a trenzarle mal el pelo para hacerla reír. Él le juró a ella que no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Dejó de lado los negocios que lo llevarían al extranjero y comenzó a entender que el éxito ya no era un rascacielos de logros. Eran los pequeños momentos, la risa de Sofía,
las sonrisas cautelosas de Isabela, las cenas tranquilas donde todo se sentía bien. Una noche, se encontraron sentados en el balcón del apartamento. ¿Alguna vez piensas en cómo podrían haber sido las cosas si no te hubiera dejado ir?, preguntó él en voz baja. Todo el tiempo, admitió ella suavemente. Pero pensar en ello no cambia lo que pasó. No, no lo hace, dijo él, su mirada pesada de arrepentimiento. Pero tal vez puede cambiar lo que viene después. Alejandro extendió una mano, vacilante por un momento. Luego tomó la suya suavemente. «Isabela», dijo, su voz temblando ligeramente. «Sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te hice más daño de lo que jamás podré arreglar. Pero te amo. Nunca dejé de hacerlo. Quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú y ella merecen». Isabela tenía los ojos llenos de lágrimas. Ella miró hacia abajo a sus manos unidas. «No puedes deshacer el pasado», susurró, «pero tal vez puedas ayudarme a construir algo mejor ahora». Él dejó escapar un pequeño aliento y una sonrisa pequeña e incrédula tocó sus labios. «Eso es todo lo que quiero». Con el tiempo, las heridas se suavizaron. Sofía era su puente, el pequeño pedazo de magia que los mantuvo avanzando, incluso cuando el pasado amenazaba con arrastrarlos hacia atrás. Una tarde, Sofía corrió por delante de ellos y se volvió con una sonrisa. «¿Podemos vivir todos juntos ahora?», preguntó inocentemente. Isabela se rió suavemente, mirando a Alejandro, quien sonrió de esa manera tranquila y sin reservas que había llegado a reconocer. «Tal vez algún día», dijo Isabela, pero su voz llevaba una calidez que no había estado allí antes. Esa noche, Alejandro la abrazó por detrás. Ella se inclinó hacia él sin pensar, su cabeza descansando contra su hombro. El dolor del pasado no se había desvanecido, pero ya no la definía. Lo que importaba ahora era el presente. «Gracias por darme otra oportunidad», susurró Alejandro. Isabela cerró los ojos, sus labios curvándose en una sonrisa débil. «No me des las gracias», dijo suavemente. «Simplemente no la desperdicies». Él la abrazó más fuerte, y en ese pequeño y tranquilo momento, rodeados de todo lo que habían perdido y encontrado de nuevo, ambos entendieron que el amor no consistía en borrar los errores. Consistía en elegirse el uno al otro, una y otra vez, incluso después de que todo se hubiera roto. Y mientras el amanecer se arrastraba por el horizonte, pintando la ciudad de oro, Isabela supo que, de alguna manera, contra todo pronóstico, ambos finalmente habían regresado a casa. Conclusión. Si crees en el poder de la redención y en el amor verdadero y bien merecido, deja un comentario diciendo «Redención ganada» y dale me gusta a este video. No olvides suscribirte para más historias inolvidables. El espejo de la duda. La paz que se había instalado en la pequeña familia no era, por naturaleza, tranquila. Era una paz conquistada, construida sobre cimientos de dolor y desconfianza cuidadosamente vigilada. Isabela lo sentía cada mañana. Se despertaba junto al mar, con el olor del pan recién hecho subiendo desde la panadería de Doña Carmen. Pero el fantasma de Madrid seguía flotando en su mente. Alejandro. Alejandro había mantenido su promesa. Había transformado su agenda con una ferocidad que antes reservaba para las adquisiciones de empresas. Dejó de lado un importante acuerdo en Dubái, argumentando a su junta directiva que tenía asuntos personales no negociables. La sorpresa en los rostros de sus directores fue un testimonio de lo mucho que había cambiado. Ahora, las tardes de viernes las pasaba armando castillos de arena con Sofía o ayudando a Isabela a arreglar las goteras del viejo apartamento. Para Sofía, la presencia de Alejandro era pura alegría.
Ella no entendía la complejidad, solo el amor incondicional que ahora la rodeaba. Para ella, su padre era un gigante amable que olía a colonia cara y que sabía contar las mejores historias sobre dragones que firmaban contratos. Pero para Isabela, la duda era un espejo constante. Había perdonado, pero no había olvidado. Una noche, mientras Alejandro se había ido a la ciudad para una reunión urgente, su primera ausencia significativa, ella se sentó sola. El periódico económico de ese día estaba abierto en la mesa, mostrando un artículo sobre cómo las acciones de Vance Acquisitions habían caído ligeramente tras la cancelación del acuerdo en Dubái. ¿Cuánto tiempo durará esto?, se preguntó en voz baja. ¿Cuánto vale realmente esta paz frente a los millones que está perdiendo? Ella recordó la frialdad de su voz hace 5 años. El mundo de Alejandro se movía por el poder, y ella sabía que el poder siempre exigía un precio. Ella temía que, tarde o temprano, ese precio fuera ella, o peor aún, el corazón de Sofía. Llamada a la reflexión. La vida de Isabela siempre ha estado ligada al miedo a la pérdida. Si fueras ella, ¿le pedirías a Alejandro que renunciara a parte de su imperio para probar su compromiso, o le darías un ultimátum para mudarse permanentemente? Comparte tu opinión en los comentarios. La sombra del imperio, la inevitable confrontación, llegó un martes por la tarde. Alejandro acababa de regresar de un viaje relámpago, trayendo a Sofía una muñeca de trapo tradicional de Andalucía. La cena fue ruidosa y feliz. Después de acostar a Sofía, Isabela se dirigió al pequeño balcón donde solían hablar. «Tienes que decirme la verdad, Alejandro», dijo Isabela, sin rodeos, entregándole el periódico. Alejandro miró la fotografía de sí mismo en el periódico. Su expresión se volvió sombría. «Sé por dónde vas, Isabela. No se trata solo del dinero. Se trata de tu mundo. Los hombres como tú no cambian. Simplemente adaptan sus prioridades temporalmente. Tu junta directiva, tu reputación. Todo eso te está esperando. ¿Qué pasará cuando te exijan volver a ser el CEO que eras? El que yo conocí». Alejandro se acercó a la barandilla, mirando el mar oscuro. «El hombre que conociste estaba vacío», confesó, con la voz baja. «Usó el trabajo para llenar un vacío que solo tú podías llenar. Y cuando te perdí, el vacío se hizo tan grande que ni siquiera los acuerdos de miles de millones de dólares podían silenciarlo». «Esa es una buena disculpa, Alejandro», dijo Isabela, sin suavizar su tono. «Pero las palabras son baratas. Vance Acquisitions te está esperando. El poder te está esperando. No puedes tener un pie aquí, con nosotras, y el otro en tu torre de cristal en Madrid. Tarde o temprano, una de esas vidas se derrumbará». Él se giró para mirarla. La luz de la luna iluminó sus ojos azules, llenos de una intensidad que ella había olvidado. «Tienes razón», dijo. «He estado esperando el momento adecuado para decírtelo». Isabela sintió un nudo en el estómago. «Aquí está», pensó. «El momento en que admite que no puede hacerlo. Hemos estado hablando durante meses. Estoy en proceso de transferir mis responsabilidades operativas. No voy a renunciar a mi empresa, porque es el trabajo de mi vida, pero estoy designando a un nuevo CEO para el día a día». Isabela parpadeó. «¿Estás renunciando al control? ¿Al poder que tanto amabas?» «Estoy redefiniendo el control. El control ahora es decidir cómo quiero vivir. Quiero dejar de ser el emprendedor del año y convertirme en el padre presente del año». Él sonrió con ironía. «Sé que suena cursi, pero es la verdad. Estoy vendiendo mi ático en Madrid y he estado buscando una casa aquí, una que huela a mar y no a miedo». La confesión la desarmó por completo. El hombre que estaba frente a ella no era el fantasma de su pasado.
Era un hombre con miedo. Sí, pero también con una determinación sincera. No tienes que creerme, Isabela, pero mírame a los ojos y dime si ves al hombre que te gritó hace 5 años. Ella lo miró fijamente. Vio las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la honestidad brutal en su expresión. Y por primera vez, vio al hombre que le había susurrado que no creía en el amor hasta que la conoció. No, susurró Isabela, con la voz rota. Veo a alguien que está intentando. El contrato no escrito. Esa noche, sentados en el balcón hasta que la brisa marina se volvió demasiado fría, llegaron a un acuerdo silencioso. Un contrato no escrito. Alejandro continuaría con su plan de reestructuración, pero con una condición. Transparencia total. Nada de reuniones secretas. Nada de viajes relámpagos sin explicación. Y la garantía de que cualquier decisión sobre su vida familiar pasaría por Isabela primero. No por obligación, sino por respeto a los años que ella tuvo que asumir sola. El resto de la primavera se convirtió en un delicado baile de construcción. Buscaron casas, unidas por la risa de Sofía, quien insistía en que el castillo del papá debía estar cerca del mar y cerca de la pastelería. Finalmente, encontraron una casa, antigua y luminosa, con un gran jardín y vistas a la cala. La firmaron juntos. Mientras estaban en el jardín, con Sofía correteando entre los arbustos, Isabela sintió una oleada de emoción que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, le dijo Isabela a Alejandro, mientras él la abrazaba por detrás. ¿El papeleo de renuncia?, preguntó él, sonriendo. No, lo más difícil es que te amo, y que el miedo de volver a perderte es tan fuerte como este amor. Alejandro la giró para que lo mirara, sus manos en su rostro. Esta vez no tienes que elegir entre el amor y la seguridad, Isabela. Yo elegí la seguridad de mi corazón, y esa eres tú. Y esta niña. Se besaron, un beso tranquilo y profundo, sin la pasión desesperada del pasado, sino con la promesa firme del futuro. Final épico. La nueva casa se sintió como un nuevo comienzo, una herencia no de riqueza, sino de esperanza. Meses después, en el jardín de su nuevo hogar, Sofía, de 6 años, estaba regando las flores. Alejandro se acercó a Isabela, que estaba observando. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Turbe no es un diamante de 10 quilates. Es un anillo antiguo. Lo encontré en un pequeño joyero de segunda mano aquí. Lo elegí porque me recuerda a un amor que fue desechado, pero que resultó ser el más valioso de todos. Hizo una pausa, su voz temblando por primera vez desde aquella noche en la torre. Isabela, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Para hacer oficial la vida que ya hemos elegido. Isabela no lloró. Simplemente sonrió. Las lágrimas de alegría brillaron en sus ojos. Ella vio el brillo del amor en sus ojos azules, los mismos ojos que ahora compartía con su hija. Sí, Alejandro. Sí, por supuesto. Redención ganada. Sofía se acercó intrigada. Mami, ¿qué es eso? Isabela la tomó en brazos, mirando a Alejandro. Es el comienzo de nuestra propia historia, mi amor. Una que siempre será feliz. La historia continúa. Si te conmovió esta propuesta y crees en la victoria del amor sobre el pasado, deja un comentario deseando lo mejor a la nueva familia Herrera Vega y suscríbete para la próxima parte, donde revelaremos los desafíos de su luna de miel en la Riviera Maya. Los ojos de la herencia. El retorno del fantasma. Luna de miel y sombras del pasado. El matrimonio fue un asunto tranquilo y privado, celebrado en el hermoso jardín de su nueva casa en San Pedro. El sol de Andalucía brillaba sobre ellos, y Sofía, con un vestido de encaje blanco, sirvió como la dama de honor
más importante. Fue el final perfecto para un capítulo de dolor y el inicio de uno lleno de promesas. Para su luna de miel, Alejandro insistió en un destino que combinara lujo y aislamiento. La Riviera Maya, en México. No era un viaje de negocios, sino un viaje de purificación. Se instalaron en una villa privada con vistas al turquesa del Caribe. Los primeros días fueron idílicos. Largas caminatas por la playa, cenas bajo las estrellas y, lo más importante, tiempo ininterrumpido para los tres. Sofía, fascinada por los cenotes y las ruinas mayas, llenaba su pequeño álbum de bocetos con aventuras. Isabela, por primera vez en años, se permitió relajarse. Ver a Alejandro reír sin reservas mientras hacía snorkel o leía historias a Sofía fue la cura que su corazón necesitaba. Sin embargo, el mundo que Alejandro había intentado dejar atrás tenía una forma insidiosa de aferrarse. Una tarde, mientras Isabela y Sofía construían un fuerte de almohadas dentro de la villa, un ritual sagrado en su familia, Alejandro se disculpó para tomar una llamada inevitable de su nuevo CEO. Se sentó en la terraza, su voz baja y profesional, pero su mandíbula se tensó de una manera que Isabela conocía muy bien. Cuando regresó, sus ojos azules estaban turbios. «¿Qué pasa?», preguntó Isabela, acercándose a él, el ambiente alegre de la villa desvaneciéndose. «Nada importante, solo la logística habitual». Alejandro besó su frente, un gesto protector, pero evasivo. Isabela no era estúpida. Había vivido a la sombra de su ambición. «No me mientas, Alejandro. No hemos llegado tan lejos para volver a los secretos. ¿Qué te dijo Marcos? ¿Hay problemas con la transferencia de poder?». Alejandro suspiró, frotándose la nuca. «Hubo una complicación. Una junta extraordinaria está programada para la próxima semana. Parece que un grupo de accionistas importantes no está contento con mi desaparición repentina. Temen que la marca Vans se diluya, y eso significa que uno de mis antiguos socios, Fernando Ruiz, está aprovechando la oportunidad. Él tiene ambiciones y va a presionar para que se revierta mi decisión de retirarme del cargo de CEO. Me está retando». El aire se enrareció. Isabela sintió el familiar frío del miedo. El fantasma del pasado había viajado hasta la Riviera Maya. Desafío para el espectador. Fernando Ruiz está atacando la posición de Alejandro. Si fueras Alejandro, ¿volverías inmediatamente a Madrid para luchar en la Junta? ¿O te quedarías con tu familia para demostrar que tu prioridad es inquebrantable? Comenta tu estrategia. El chantaje velado a Alejandro intentó minimizar la amenaza, prometiendo que manejaría el asunto a distancia. Pero a la mañana siguiente, la amenaza se hizo personal y mucho más peligrosa. Estaban desayunando en la terraza cuando Alejandro recibió un mensaje de texto. Su rostro palideció visiblemente. «¿Qué es eso?», preguntó Isabela, con el corazón latiéndole con fuerza. Él le pasó el teléfono con una mano temblorosa. Era una foto, granulada y tomada desde lejos, de Sofía jugando sola en el jardín de su nueva casa en San Pedro. El mensaje debajo de la foto era simple y escalofriante, enviado desde un número desconocido. «Qué lindo jardín. Sería una lástima que alguien lo arruinara. Las decisiones de un CEO afectan a toda su familia. Piensa bien en la junta de la próxima semana, Alejandro». Isabela sintió que la sangre se le helaba. La seguridad que tanto les había costado construir se hizo añicos en un instante. No se trataba de acciones ni de juntas directivas. Se trataba de Sofía. «Fernando», dijo Alejandro, con la voz ahogada por una furia fría y controlada. Solo él sabría que estaba buscando una casa allí. Solo él. «¡Es un chantaje!», gritó Isabela, levantándose bruscamente. «Está usando a nuestra hija. Tienes que llamar a la policía». «No.
Si le digo a la policía, él lo negará y lo convertirá en un asunto legal interminable. Y mientras tanto, Sofía está en peligro. Fernando quiere poder y cree que presionarme a través de ti y de nuestra hija lo logrará. Alejandro se levantó. Su postura la del depredador más implacable que el mundo corporativo había creado. El CEO implacable que ella había temido una vez estaba de vuelta, pero esta vez estaba luchando por su familia. Tengo que volver a Madrid. No puedo manejar esto a distancia. Yo voy contigo, dijo Isabela inmediatamente. Bueno, te quedarás aquí con Sofía. Este lugar es seguro por ahora, y yo necesito que tú seas su roca, su estabilidad. Yo iré, arreglaré esto, y no solo voy a luchar por mi posición, voy a destruirlo. El desafío de la confianza. Esa noche, mientras Sofía dormía, el ambiente en la villa era denso. Alejandro estaba empacando, su ropa de playa siendo reemplazada por los trajes impecables de su vida anterior. Isabela se sentó en el borde de la cama, mirando cómo la transformación se completaba. El miedo que sintió no era por Fernando, sino por Alejandro. Ella temía que al regresar a su torre, él volviera a convertirse en la persona que fue, el hombre al que la ambición había consumido. Mira, Alejandro, dijo Isabela, con la voz baja y temblorosa. Sé que tienes que ir, pero prométeme algo. No te pierdas de nuevo en ese mundo. Si tienes que luchar, lucha por nosotras. Lucha por el hombre que eres aquí, con Sofía. No por el poder. Alejandro se acercó a ella y se arrodilló, sosteniendo sus manos firmemente. Fernando cree que he cambiado, que soy débil. Él cree que mi amor por ti y por Sofía es mi mayor vulnerabilidad. Pero está equivocado, Isabela. Mi amor por vosotras es mi arma más poderosa. Me hace invencible. Volveré. Y cuando lo haga, me aseguraré de que no quede ni una sola sombra de mi pasado que pueda tocarnos. Le dio un beso largo y apasionado, un beso que era a la vez una promesa y una despedida. Horas más tarde, Isabela observó cómo el coche se alejaba, llevándose al hombre que amaba de vuelta a la guerra. Se sintió sola, pero no abandonada. Se sentó en la oscuridad de la villa, con Sofía durmiendo a salvo en la habitación de al lado, y tomó una decisión. No se quedaría sentada a esperar. La redención no se ganaba con una sola batalla, sino con cada elección. Y esta vez, ella y Alejandro lucharían juntos, incluso estando a kilómetros de distancia. La jugada maestra de Isabela pasó la mañana siguiente llamando a Ricardo, el dueño de la librería, pidiéndole que visitara a doña Carmen y recogiera un paquete de su buzón. Era la única posesión que Isabela había guardado de su antiguo trabajo, una carpeta de análisis de mercado que había realizado para Alejandro poco antes del embarazo. Un análisis que contenía datos sensibles sobre las debilidades de la competencia y el potencial de mercado no explorado de Vance Acquisitions, algo que solo Fernando Ruiz conocía parcialmente. Ella sabía que la junta directiva de Alejandro estaba compuesta por personas racionales que solo respondían a una cosa: la lógica. Esa noche, Alejandro la llamó desde su suite en Madrid. Estaba exhausto, su voz tensa. Fernando está reuniendo apoyo. Ha pintado un panorama desastroso de mi ausencia. Necesito una ventaja, algo que demuestre que mi visión sigue siendo la que genera más dinero, no la de él. Ya la tienes, mi amor, dijo Isabela, su voz tranquila y firme. Acabo de enviar un correo electrónico cifrado a tu secretaria, con copia a todos los miembros de la junta. Es mi análisis de mercado de hace 5 años, actualizado con un plan de acción para el acuerdo de Dubái que tú cancelaste, pero con un giro. Una adquisición estratégica en América Latina que pulverizaría la posición de Fernando y traería el doble de ganancias a corto plazo. Hubo un silencio total en la línea. ¿Tú? ¿Hiciste qué?
En una noche, murmuró Alejandro. Tú me enseñaste a no solo jugar el juego, sino a dominarlo, mi corazón. Fernando cree que soy tu debilidad. Demostraremos que soy tu arma secreta, el poder que él ni siquiera puede imaginar. Alejandro se rió, una risa profunda y liberadora que ella no había escuchado en días. Me casé con la mujer más inteligente del mundo. Ahora ve y gana esa batalla, Alejandro. Por Sofía, por nuestro nuevo comienzo. Y asegúrate de que Fernando Ruiz no solo pierda su voto, sino también su asiento en esa mesa. El mundo corporativo es un lugar cruel, y él te enseñó a ser el mejor. ¿Podrá el plan de Isabela asegurar la victoria de Alejandro y proteger a Sofía? Dale me gusta y suscríbete para la próxima y explosiva parte, donde veremos la confrontación final en la Sala de Juntas de Madrid, los ojos de la herencia, el juicio final, el veredicto de Madrid, el campo de batalla, el escenario. La sala de juntas de Vance Acquisitions en Madrid olía a mármol frío, café caro y un miedo sutil. Era el mismo escenario donde, 5 años atrás, Alejandro Herrera había dictado una sentencia de destierro contra Isabela. Ahora, la sala se convertiría en el escenario de su propia redención. Alejandro, impecablemente vestido con su traje de poder, entró en la sala. Su mirada era aguda y enfocada, pero en el fondo albergaba una nueva calma, una que venía de un propósito claro y no de la arrogancia. Vio a Fernando Ruiz al final de la mesa, sonriendo con suficiencia, tratando de asumir el papel de anfitrión de la reunión. Fernando comenzó el encuentro con un discurso grandilocuente, destacando la irresponsabilidad de Alejandro al cancelar acuerdos cruciales, en clara referencia al Trato de Dubái, y su ausencia repentina. Señores, una corporación multimillonaria no puede ser dirigida por un CEO que se ha apartado del trabajo por, asuntos personales. Fernando enfatizó la palabra personales, con un desprecio apenas disimulado, intentando pintar a Alejandro como un hombre distraído por la vida familiar en lugar de las ganancias. El objetivo de Fernando era hacer que Alejandro pareciera débil, vulnerable. Un hombre que había perdido su fría visión de los negocios. Alejandro escuchó en silencio. Cuando llegó su turno, no se defendió ni se disculpó. Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa, justo enfrente de Fernando. Fernando tiene razón en una cosa, comenzó Alejandro, con voz profunda y autoritaria, resonando en la sala. Estuve ausente. Tomé tiempo para entender qué es lo que realmente importa. Y lo que aprendí es que la visión no solo proviene de mirar lejos, sino de mirar profundamente. Miró directamente a Fernando, sus ojos azules como el hielo, pero ya no fríos, sino afilados como un láser. El plan de Fernando es bueno, una copia segura de viejas estrategias. Pero los presentes aquí saben que lo seguro no ofrece el rendimiento superior a nuestros accionistas. El golpe estratégico. Alejandro respiró hondo y lanzó el golpe de gracia. Durante las últimas 48 horas, mi equipo de asesores y yo hemos reanalizado todo el mercado. No solo buscamos compensar el acuerdo cancelado de Dubái. Hemos encontrado una forma de duplicar ese potencial, señaló la carpeta. Este es un plan detallado para la adquisición de Sol de América, un conglomerado de telecomunicaciones con problemas en Colombia. Fue pasado por alto por uno de nuestros competidores, pero con el análisis de mercado proporcionado por un recurso invaluable y secreto mío, sabemos que su tecnología, combinada con la escala de Vance, nos convertirá en el líder indiscutible del mercado latinoamericano en 18 meses. Fernando, que sabía que Sol de América era la operación que Isabela había analizado, se puso lívido.
lo entendió de inmediato. Isabela no solo había regresado, sino que se había convertido en el arma estratégica de Alejandro. «Este plan es aventurado», balbuceó Fernando. «Demasiado riesgo». ¿Riesgo? Alejandro sonrió fríamente, la sonrisa que solo la victoria puede permitir. El riesgo es no ver la oportunidad justo delante de tus ojos, o el riesgo es ser complaciente con los enemigos que intentan socavar la empresa mediante actos de amenaza ilegales. La de acusación personal. El momento de la verdad. En este punto, Alejandro pasó de la estrategia empresarial a la personal. Un movimiento que el antiguo CEO jamás se habría permitido. «Fernando, recibí un mensaje de amenaza. Contenía una fotografía de mi hija, tomada en el jardín de la nueva casa que compré para mi familia en la Costa del Sol». Alejandro miró alrededor de la mesa, asegurándose de que cada miembro de la junta estuviera atento. Fernando se puso de pie de golpe, intentando negar. «Es una mentira. No sé de qué estás hablando». «¿De verdad?» Alejandro sacó su teléfono, proyectando la imagen del mensaje de texto y la foto de Sofía en la pantalla grande. Esta imagen fue enviada después de que supiste que estaba transfiriendo poder y de vacaciones. Eres la única persona, aparte de un puñado de seres queridos, que conocía mi ubicación precisa y la existencia de mi hija. Se te dirigió a la junta. Voy a decirles cuál es mi asunto personal. Mi asunto personal es: prefiero perder este trono antes que permitir que mi hija se enfrente a una sola amenaza de alguien que intenta tomarlo de manera deshonesta. La voz de Alejandro se suavizó de repente, pero mantuvo su autoridad. Estuve ausente para aprender a priorizar lo que el dinero no puede comprar. Isabela, mi nueva esposa y madre de mi hija, proporcionó la visión estratégica, la estrategia Sol de América. He regresado, no porque temiera perder el poder, sino porque necesitaba asegurarme de que esta empresa, por la que trabajé toda mi vida, no fuera controlada por un hombre dispuesto a usar incluso a un niño para lograr sus fines. Miró fijamente a Fernando, con una mirada condenatoria. «Fernando, has violado un principio fundamental. Tocaste a mi familia, y eso nunca lo perdonaré». La votación y la redención. El final del juicio. Todos en la sala de juntas estaban en estado de shock. La fotografía de Sofía había cambiado completamente el tono. Los miembros de la junta no solo se enfrentaban a una decisión de negocios, sino a una decisión ética. Alejandro no luchó como un CEO, luchó como un padre, un esposo. Después de una tensa deliberación, no fue necesaria una votación sobre el plan de negocios Sol de América de Alejandro. La votación se centró en si Alejandro debía seguir siendo CEO y si Fernando Ruiz debía ser expulsado de la junta por conducta de amenaza poco ética. El resultado fue abrumador. Alejandro Herrera siguió siendo CEO y Fernando Ruiz fue expulsado de la junta de inmediato. La victoria fue absoluta. Alejandro se levantó, recogió sus cosas. Había ganado. Pero lo más importante era que había ganado a la manera de Isabela, con inteligencia, honestidad y poniendo la moral por encima del beneficio. Llamó a Isabela desde el coche de camino al aeropuerto. «Lo hiciste, mi amor», dijo, con la voz cargada de emoción. «Aceptaron nuestro plan. Y Fernando se ha ido». «Ganaste, Alejandro. ¿Estás a salvo?», preguntó Isabela, su voz aliviada, pero tensa, completamente. «Estoy de camino a casa, con las dos mujeres más increíbles del mundo». «Maravilloso». Isabela rió, las lágrimas cayendo. «Regresaste. No te rendiste. Nunca. No puedo desperdiciar esta segunda oportunidad». El desenlace. Cuando Alejandro regresó a su nuevo hogar en San Pedro, Sofía estaba jugando en el jardín, segura y feliz.
corrió a abrazarlo, y Alejandro abrazó a su hija con fuerza, jurando que ninguna sombra o imperio volvería a tocar la paz que habían construido juntos. Se volvió hacia Isabela, que estaba allí sonriendo. Aprendí esto, Isabela. El verdadero poder no reside en poseerlo todo, sino en saber qué es lo que no tiene precio. Y mientras permanecían allí, bajo el sol poniente de Andalucía, la redención se había completado. CTA Final. La batalla ha terminado y la familia está reunida. Si crees que la familia es la fuerza suprema, comenta Poder de la Familia y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias profundas y dramáticas.